Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a trabajar ya con lo que es lo que se conoce también como la integral de flujo, ¿sí? La integral de flujo es la versión de la integral de superficie, pero con campos vectoriales, ¿sí? Ya habíamos trabajado campos vectoriales en la integral de línea, ahora lo hacemos en campos en integral de superficie. La integral de superficie es una generalización de la integral de línea, sí, porque pues como estamos viendo también son casos particulares, si nos fijamos con más detalle, son casos particulares de lo que es el cambio de variable, el teorema del cambio de variable. Porque lo estamos enfocando no solo a lo que nos define el teorema de cambio de variable, sino porque es un teorema generalizado, sino que nos enfocamos a casos particulares, ¿no? En el hecho lo estamos viendo con respecto a las integrales de línea, ¿sí? Integrales de línea para funciones escalares y para funciones vectoriales de variable vectorial, o sea, campos vectoriales. Y en el caso de las integrales de superficie es otro caso particular porque estamos viendo funciones de R2 en R3, ¿sí? Y calculando integrales de R, en primera instancia lo hicimos para funciones escalares que eran de R3 a R. Y bueno, reducíamos esta función de R3 a una función de dos variables, ¿sí? Haciendo un cambio de variable, haciendo un cambio, ¿sí? Prácticamente hacemos un cambio de variables de 3 a 2, ¿sí? Usando la transformación de R2 a R3. Ese es el cambio de variable, ¿sí? Si lo checamos así, es un cambio de variable prácticamente. Lo mismo hacemos con la integral de línea, hacemos un cambio de variable porque tomamos un parámetro. Entonces, cuando reparametrizamos una trayectoria o reparametrizamos una superficie, estamos haciendo cambios de variable prácticamente. Entonces, al hacer eso, estamos trabajando en esencia con diferentes opciones de lo que es el cambio de variable. Y lógicamente vamos a ver variantes con respecto al teorema de Green, ¿sí? Y con respecto al teorema de Stokes y el teorema de la divergencia de Gauss, que son casos más particulares todavía porque nos podemos remitir a calcular una integral de línea usando el teorema de Green, por ejemplo, ¿sí? Y ya lo veremos con más detalle y lo discutiremos con más calma, ¿no? Y bueno, el teorema de Stokes es algo parecido, el teorema de la divergencia también ya es una cosa de tres integrales, pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Entonces, ahorita lo que toca es ver integrales de superficie, pero en campos vectoriales. Y esto también se le conoce como integrales de flujo, ¿sí? Vamos a ver por qué se les llama integrales de flujo. Regularmente nos ponemos a pensar en el flujo, ¿sí? Como, por ejemplo, si vemos un río, ¿sí? Vemos que pues hay un flujo de agua sobre una trayectoria que lleva el río, ¿no? Si nos ponemos a observar también un, el viento, ¿sí? Cuando estamos observando cómo también hay un flujo, ¿no? Y lo notamos más, por ejemplo, cuando estamos a nivel del suelo, ¿no? Pero también en el aire, en las bolsas famosas de aire, en los aviones. Digo, si no se ha dado la experiencia, pues no es nada agradable pasar por una bolsa de aire. Pero bueno, no es cosa del otro mundo. Estamos también pensando en algo más cotidiano a nosotros, por ejemplo, el hecho de tener una manguerita, ¿sí?
y por aquí sale un chorrito de agua, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un zoom a esta parte, por ejemplo, lo vemos así, pues vemos que tiene orificios, ¿no? Entonces, por los orificios es por donde sale el agua. Y esto lógicamente ¿a qué nos refiere? Pues por ejemplo, podemos ponerle aquí un vector, ¿sí? Aquí otro vector, aquí otro vector, aquí otro vector. Y los vectores van a representar el flujo, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, la superficie es esta, la que está aquí en círculo. Esa es la superficie de la tapa por donde están los orificios y por donde sale el líquido, puede ser agua o puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser un gas, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Algo que funcione como un fluido. Y en ese sentido, pues depende de la presión con la que venga, ¿sí? Porque pues la presión a la que viene el agua o el aceite, ¿sí? O la gasolina, por ejemplo, también, el diésel, qué sé yo, cualquier líquido o fluido que se pueda mover a través de un espacio donde pueda llegar a un punto en donde tenga esa posibilidad de encontrarse con una superficie y de ahí, pues, tomar un flujo, ¿no? Por ejemplo, también algo que vemos o que no sé si se puede llegar a ver cuando vamos a la carnicería, ¿no? Vamos a la carnicería y vemos la moledora, pues por ahí sale también la carne, ¿no? Cuando la están moliendo, salen las tiras. O por ejemplo, también en donde hacen las pizzas, eh, hay lugares donde hacen su propio tallarín, ¿sí? Entonces hacen la masa e introducen la masa dentro del, del aparatito y empiezan a salir las tiritas, ¿no? De masa, ¿sí? Los fideos, lo que pues, se pueden conocer como los fideos o tallarines, ¿sí? Y ya dependiendo del largo, pues es la fuerza con la que van fluyendo, ¿no? Eso también se puede calcular. eh, la fuerza con la que debe de empujar la máquina la masa para que salgan estas tiritas. Eso también es un flujo, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa aquí es el flujo precisamente. Este flujo, ¿sí? Es el que vamos a calcular nosotros, ¿sí? Porque ya lo hicimos a través de la superficie. Ya conocemos el resultado de calcular, por ejemplo, el área de una superficie, ¿sí? Si tenemos una superficie, sabemos que a través perdón, sabemos que nosotros podemos tener nuestra, nuestro conjunto de esta forma y sabemos que le podemos dar parámetros v, ¿sí? Entonces, pues esta es la superficie, sabemos que podemos calcular su área, ¿sí? Y que también podemos calcular la integral de superficie o sobre la superficie, ¿sí? Que sería algo así como tener no es exactamente porque pues de alguna manera tenemos una superficie y sería algo así como calcular el área sobre la superficie, o más bien el volumen, ¿sí? Debajo de la superficie, pero esto pensándolo, no desde esta perspectiva, déjenme, lo vuelvo a hacer, tenemos nuestra superficie aquí, otra vez, ¿sí? Pero esta superficie S, ¿sí? Para funciones escalares, ¿sí? Funciones que van de vamos a ponerlo de R3 a R, ¿sí? Que están definidas en S, en la superficie. Lo que estamos viendo aquí es con detalle que la función, si está de la forma X, Y, Z, y esto es igual a W, a un real, ¿sí? Donde W es un real,
Lo que tenemos aquí es un valor, es una función que va a generar otra superficie, pero en R4. Sí, esta superficie está en R4. Entonces, esto no lo comentamos en su momento, pero lo comento ahorita. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros nos fijamos en 3 dimensiones, ¿sí? Y cuando vemos, por ejemplo, una superficie en 3 dimensiones, ¿sí? Una superficie, le voy a poner S', eh, y esta superficie yo la puedo definir con una función, la voy a poner con otra cosa, con una función g de xy, o sea, una función de dos variables, ¿sí? Que es una función de R2 en R, y lógicamente el dominio está acá abajo, ¿sí? En xy, ¿sí? No hay vuelta de hoja. Entonces, este es el conjunto D y bueno, todo lo hacemos bonito y ¿no? Pero esto es lo que calculamos literalmente, pues ahí es la integral. Lo que calcula la integral es el volumen bajo la superficie, así en términos muy laxos, ¿no? Mis colegas matemáticos me colgarían del patíbulo, ¿sí? Si yo sigo hablando de esta forma muy laxa. Pero a lo que quiero llegar es que aquí estamos en R3, ¿sí? Y acá estamos en R2, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Esto lo podemos ver como una superficie en R2, ¿sí? Aunque es un plano, por supuesto, ¿sí? La superficie pues nos da volumen, aquí nos da un área, ¿sí? Y si estamos en R3 y de ahí vamos a R4, en R3 tenemos volumen, ¿sí? Y aquí tenemos un volumen bidimensional, que es el área, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, un volumen bidimensional, pues lógicamente, ¿qué me implica? Pues un valor. Lógicamente, el volumen de aquí no es el mismo que el de acá en 3 dimensiones. El volumen en 2 dimensiones, pues no pinta para un volumen en 3 dimensiones, porque el volumen de 2 dimensiones es cero con respecto a un volumen en 3 dimensiones. Ahora, un volumen en 4 dimensiones, ¿sí? Es diferente a un volumen en 3 dimensiones. Entonces, este volumen de 4 dimensiones, con respecto al volumen de 3 dimensiones, este volumen va a tener valor cero con respecto al volumen en 4, ¿sí? Porque si nosotros vemos aquí, por ejemplo, vemos un cubo, déjenme borrar todo esto, vemos un cubo, déjenme hacerlo más chico, algo así. Vemos un cubo, cada uno de sus lados, ¿sí? Tiene área, pero el área con respecto al volumen vale cero, ¿sí? Una línea con mayor razón, ¿no? La línea no tiene área, tiene longitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa también con un cubo en 4 dimensiones? No lo voy a dibujar porque pues precisamente no me lo puedo imaginar, ¿no? Puedo hacer una representación tridimensional de un cubo cuatridimensional, pero pues no lo voy a hacer porque no, además en 3 dimensiones no puedo no sé dibujar muy bien, ahora en 4, imagínense, ¿no? ¿Cómo va a ser el asunto? Bueno, eh, en 4 dimensiones, el volumen de un cubo con respecto al volumen de un cubo, ¿sí? Pongámoslo voy a pintar un cubo, o sea, aquí lo voy a pintar de otro color, ¿sí? Imagínense que este es un cubo, pero en 4 dimensiones. Y lo voy a hacer un poco más grande, ¿sí? Este cubo de 4 dimensiones, lo voy a pintar así para que está en 3 dimensiones, yo lo sé, ¿sí? Pero este cubo rojo que está en R4, y este está en R3, ¿sí? Es, este volumen, el volumen le voy a poner, ¿qué les gusta? W, vamos a ponerle alfa. Y a este le voy a poner S, que es mi superficie, ¿sí? Entonces, el volumen de S es igual a cero con respecto al volumen de alfa, ¿sí?
que este puede valer 15, por ejemplo. ¿Sí? El volumen en 4 dimensiones me puede dar un valor de 15, pero el valor en, en 3 dimensiones con respecto al volumen en 4 vale 0. ¿Por qué? Porque es como el plano. El plano tiene área, ¿sí? Pero no tiene volumen. Entonces, el volumen en 4 dimensiones es distinto al volumen de acá. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con todo esto? Lo que les quiero decir con todo esto es que cuando nosotros calculamos una integral de este tipo con una función escalar x, y, z por el diferencial de superficie, ¿sí? Estamos calculando en términos laxos, ¿sí? Una, algo así como el área, o más bien el volumen bajo la superficie esta, o la función, o la superficie definida por esa función, ¿sí? Hablando de modo laxo, por supuesto, que no es así en esencia, ¿sí? Formalmente hablando, es otra cosa, pero hablando así en términos laxos, y lógicamente si ustedes van con su profesor, con otro profesor, y esto lo digo por los compañeros que puedan llegar a ver estas afirmaciones y vayan con el profesor de cálculo y le digan, oiga, profesor, es cierto que y a lo mejor el profesor se le cuadran los ojos, ¿no? Y va a decir, quién te dijo eso? ¿Dónde lo viste? ¿No? Porque eso no tiene fundamento formal. Entonces es nada más para que se den una idea de lo que está pasando, ¿sí? No es para que vayan a decirle al profesor que las cosas son como yo las digo, ¿no? No, por supuesto que no. Para eso, pues habría que hacer otras afirmaciones y habría que demostrarlo. Pero esto es más que nada para que nos hagamos una idea, ¿sí? Ahora, de aquí, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue de aquí es que vamos a calcular el flujo, como lo habíamos estado anunciando, ¿sí? De inicio. Entonces, nosotros vamos a tener una superficie, ¿sí? Y a través de esa superficie puede ser que sea, por ejemplo, una manta, ¿no? Una manta donde se está exhibiendo algún anuncio de algún producto, de algún candidato, qué sé yo, ¿no? Algo que esté por ahí de moda. Y el resultado de ahí es que, no sé si se han fijado que de pronto a estos anuncios les ponen algo así como unos rectangulitos, a unos les ponen cuadrados, les hacen algunos orificios para que pase el aire, ¿sí? Entonces, imaginémonos que en alguno de estos rectángulos, triangulitos, ¿sí? Sobre nuestra manta, corre el aire y el aire va con determinada fuerza y pues por aquí están colgados los lacitos con los que se detiene la manta y lógicamente los orificios tienen el objetivo de evitar que el aire, que puede llegar a ser muy fuerte, llegue a romperle la manta, ¿no? O la lona, porque luego también las hacen con lona. Entonces esta manta, pues lógicamente tiene esos orificios para que dure más. Tomando en cuenta esto, por aquí sale algún, alguna cantidad de aire, ¿sí? Esa cantidad de aire nosotros la vamos a medir o la podemos medir de alguna forma, ¿sí? Y es ahí donde se aplican los campos vectoriales, ¿sí? Estos campos vectoriales, ¿qué me refieren? Pues de alguna manera lo que me están refiriendo es la posibilidad de ver el empuje que está llevando o la fuerza con la que se está moviendo, por ejemplo, el aire o el agua, ¿sí? Y la cantidad de agua o de aire que pasa por ese orificio, ¿no? En un determinado número de tiempo. Eso es lo que indicaría, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos midiendo, por ejemplo, aquí sería un triángulo. Déjenme pintarlo así.
voy a pintar así. Entonces, suponiendo que es algo así. Déjenme hacer otro dibujo, sí, porque este ya. Entonces, nosotros tenemos nuestro vector que hace esto, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que sobre este punto, nosotros lo que vamos a observar es de alguna forma una cantidad que se va a calcular. Y eso que acabo de dibujar, que es como una especie de volumen, es la cantidad de, podemos llamarlo así, la cantidad de fluido, ¿sí? Que sale por este orificio, por llamarlo de alguna manera. Sí, este orificio que acabo de dibujar sobre la superficie. Y lo que me indica es la cantidad de, de fluido sobre aquí hablan los físicos sobre la densidad del fluido que pasa a través de este orificio, ¿no? Pero lo podemos hacer a través del vector, ¿sí? Entonces el vector lo que nos indica es precisamente ese fluido. Ahora, nosotros podemos establecer desde esta otra perspectiva, déjenme ponerlo ahora así. Nosotros podemos tomar un espacio bidimensional, ¿sí? Donde tengo U y B, ¿sí? Y voy a pintar un rectángulo aquí, ¿sí? Este es el conjunto D. Este es el conjunto D. Y aquí podemos hacer una retícula, ¿sí? Una grilla, para tomar de alguna manera un pedacito de esta grilla, ¿sí? Y por ejemplo puedo tomar este de aquí. Entonces, si observo esto de aquí, este punto de aquí, ¿sí? Déjenme señalarlo con otro color. Ese punto de ahí lo puedo ver como el punto U0, B0. Ahora, ¿qué voy con todo esto? Bueno, este es B0, este es B0 más delta B, B0 más delta B, ¿sí? B0 o BJ, vamos a ponerlo así. Y la idea principal, pues, es que esto sea U0, y por acá voy a tener a U0 más delta de U0. ¿Sí? Entonces, esta distancia de aquí es delta de U y esta distancia es delta de B. ¿Sí? Quitémosle de momento, quitemos de momento este U0. ¿Sí? Este de aquí. Ok. Bien. Entonces, lo que quiero referirme con todo esto, ¿sí? Es que este rectángulo, ¿sí? Va a tener una réplica ¿en dónde? Va a tener una réplica en R3, ¿sí? Porque si estoy en R3 y tengo por aquí el rectángulo también, ¿sí? El punto, en este caso no sería F, sería phi de U, B, en este caso U0, B0, ¿sí? Lo puedo pintar aquí,
Entonces, la idea principal, pues, es que, por ejemplo, si yo fijo el valor de U0, ¿sí? Supongamos que corre todo esto, ¿sí? Entonces sería algo así. Y B0 corre así. Entonces correría algo así. En este contexto, ya sabemos que podemos trazar sobre ese punto, tomando todas las condiciones, suponiendo que esta función phi es de clase C1, ¿sí? Podemos ver o podemos definir los vectores, ¿sí? Los vectores que de alguna manera van a definir la trayectoria. En este caso sería para este lado TDB, perdón, y para este caso sería TDU, ¿sí? O sea, para esta trayectoria sería TDU y esta otra sería TDB. Entonces, tomando en cuenta que este es este vector y es este otro vector, ¿sí? Entonces, ante todo esto, pues ya hemos discutido largamente que tenemos por aquí, pues, el vector normal, que es TDU cruz TDB. Estoy repasando todo esto porque de alguna manera también tiene mucho que ver con lo que vamos a definir ahorita. Y de aquí, ¿sí? Podemos nosotros calcular el área de la superficie, pero también podemos calcular la integral que hemos definido anteriormente, ¿sí? Para las funciones escalares. ¿Qué pasa si nuestra función escalar f, ¿sí? Esta función f definida en el conjunto S, ¿sí? Que está en R3 a R, la vea yo como una composición. No, no como una composición, sino como un producto, ¿sí? De una función escalar o de una función vectorial y de un vector, ¿sí? Bien, antes de continuar, ¿sí? Yo voy a agregarle otra cosa a este vector que tengo aquí, porque sabemos que el producto vectorial nos arroja un vector. A este producto vectorial lo voy a poner en la norma, ¿sí? O el módulo, como lo llaman en otros países, TDU, ¿sí? Cruz TDB. O sea, la norma de este producto vectorial, ¿sí? De alguna manera está dividiendo, lógicamente estoy suponiendo que este vector TDU cruz TDB no es un vector que se anule, ¿sí? No es un vector que no me da cero. Es un vector distinto de cero, por lo tanto la norma de este producto vectorial tiene que ser distinto de cero. En estas circunstancias, recordando nuestras clases de álgebra lineal, esto me da un vector unitario, ¿sí? Entonces, a esto lo voy a llamar n, ¿sí? Entonces, este vector n es un vector unitario, ¿sí? Pero además por ahí tengo otra función, f mayúscula, ¿sí? Que va a estar definida también en S, ¿sí? Que va a estar contenida en R3 a R3, de R3 a R3. Entonces, da la casualidad que esto va a implicar, o sea, teniendo 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 este, resulta que f de x, y, z es equivalente a f, en este caso f mayúscula, es equivalente a f de x, y, z, producto vectorial, o producto punto, perdón, con n. Se puede dar eso, ¿sí?
Suponiendo que las funciones son continuas, ¿sí? Y por supuesto, estoy pensando también en una función, en una aplicación phi de este tipo, eh, que cuadre con todo esto, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, teniendo todo esto, nosotros podemos proponer lo siguiente. Podemos proponer, eh, vamos a subir esto, ahora sí, para que vaya quedando. Registro. Vamos a proponer que si tenemos y se da el caso que podemos calcular la integral de f con respecto al diferencial de superficie, ¿sí? Esto lo pueda yo ver como la integral igual sobre la superficie, pero con respecto a el producto interior o el producto punto, ¿sí? De f mayúscula con respecto a n por el diferencial de superficie. Ahora, si retomamos un poco esto, ese diferencial de superficie lo podemos observar como la norma, ¿sí? De T de U cruz T de B por el diferencial de U o por el diferencial de B, diferencial de U, ¿sí? Y lógicamente, sustituyendo n, ¿esto qué sería? Sería la integral de superficie, sería la integral doble con respecto a la superficie, o más bien sería con respecto de D, ¿sí? Porque aquí ya estamos sustituyendo. Si vamos a sustituir sería con respecto de D, teniendo en cuenta que tenemos una función phi, ¿sí? Que parametriza a la superficie S, porque estamos pensando en una superficie parametrizada S, ¿sí? En donde D es el dominio de esta aplicación y va a la superficie que está contenida en R3. ¿Sí? Ya sabemos que phi es de clase C1. Entonces tenemos F, ¿sí? Producto interior por TDU cruz TDB. Entre la norma de TDU cruz TDB. ¿Sí? Y multiplicado por, o sea, todo esto por el escalar TDU cruz TDB en norma, ¿sí? Por el diferencial de DB, el diferencial de U. ¿Y esto qué me va a implicar? Esto va a implicar que voy a tener esto, entonces va a ser la integral doble sobre D, ¿sí? De F por el punto de TDU cruz TDB por el diferencial de B, diferencial de U. Y nosotros podemos definir, ¿sí? El diferencial de S, ¿sí? Vectorial con respecto a TDU cruz TDB por el diferencial de B, el diferencial de U. Entonces, ¿esto qué me arroja? Lo que me arrojaría sería la equivalencia de la integral sobre la superficie, ¿sí? De F, producto punto, diferencial de S. O sea, esta diferencial de S, pero vectorial. En ese sentido, ahora sí podemos dar la siguiente definición. Entonces voy a anotar la siguiente definición en un momento para continuar. Bueno, y aquí tenemos la definición ya de integral de
flujo o integral de superficie para funciones, para campos vectoriales, ¿sí? O integral de flujo también se le conoce, ¿sí? Es un campo vectorial, si tenemos un campo vectorial F de R3 a R3 definido en S, y donde S es una superficie parametrizada, ¿sí? Por phi, que va de D a S, entonces vamos a llamar a esto de aquí integral de flujo, integral de superficie para campos vectoriales. No tiene mayor dificultad de entender esto. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Nada más para ver la mecánica de todo esto. ¿Alguna duda hasta aquí? Lo que tenemos que hacer en este caso, ¿sí? Vamos a ponerlo. Vamos a poner el enunciado. Aquí no hay nada del otro mundo. Lo que nos están pidiendo es muy sencillo. Tenemos que ver el conjunto que nos dan, el conjunto D. Este conjunto nos va a servir para parametrizar la superficie de la esfera, ¿sí? Que no es otra cosa más que phi de alfa beta igual al coseno de alfa, seno de beta, seno de alfa, seno de beta, coseno de beta, ¿sí? Tenemos una función f, una función vectorial f que es equivalente a x, y, z, nada extraño, nada del otro mundo. Entonces lo único que nos piden es calcular la integral de flujo o integral de superficie, y la mecánica de esto pues no es nada del otro mundo, simplemente tenemos que lo primero que tenemos que calcular, o sea, calculamos t de alfa y tenemos que calcular t de beta, ¿sí? Entonces, sacando los cálculos, lo que vamos a tener en el primer caso será menos el seno de alfa, seno de beta, ¿sí? En el segundo caso, o sea, la segunda componente, será el coseno de alfa, seno de beta y 0. La tercera componente. Para t de beta será el coseno de alfa, seno de beta, ¿sí? También vamos a tener el seno de alfa, coseno de beta. Aquí me equivoqué en esta parte, porque es el coseno. O sea, es coseno de alfa, coseno de beta, ¿sí? Lo que estamos derivando es con respecto de beta. Y por último vamos a tener menos el seno de beta. Eso es lo primero que hay que calcular, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que nos toca calcular? Pues nos toca calcular el producto vectorial, T de U cruz T de B. Y esto lógicamente, pues tenemos que sustituir todos los valores que acabamos de dar. Y esto nos va a arrojar el siguiente vector. Nos va a arrojar el vector definido por Voy a poner el resultado final. Sí, porque si pongo todo, es que aquí tengo todo, todo, todo. Entonces voy a poner el resultado final que será menos el seno de beta multiplicado por el vector definido por coseno de alfa, ¿sí? Coseno de alfa, seno de beta y tenemos el seno de alfa, seno de beta. Entonces parece que nos da el mismo valor de la esfera, ¿no? Pero ahí tenemos menos seno de beta multiplicando todo esto. Ahora, teniendo ya esto, ¿sí? Y multiplicándolo por f, o sea, tenemos haciendo el producto vectorial de f con respecto a t de u cruz t de b, lo que nos va a arrojar ya como resultado final es menos el seno de beta. Lógicamente me estoy brincando muchos pasos, ¿sí? Sí, por ejemplo, en esta parte, pues hay que calcular el determinante IJK, ¿sí? Por las derivadas parciales con respecto de alfa y luego las parciales con respecto de beta. Tenemos que calcular cada una de las componentes IJK. Y bueno, y ya de ahí sacamos todo lo que es este vector, ¿sí? Y lógicamente, pues al hacer el producto interior de estos dos,
eh, pues simplemente lo que tenemos que hacer con respecto a f, pues es sustituir los valores de phi, ¿sí? Que ya definimos un poco más arriba y pues multiplicarlos con esto mismo y pues nos daría esto, ¿sí? Porque al final pues nos quedarían el seno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de beta, que eso me da 1, el seno cuadrado de beta, perdón, el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta, perdón, el seno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa más el coseno, a ver, ya me hice pelotas. Una vez que multiplicamos esto de alguna manera se queda estático, ¿sí? Porque si nos fijamos bien, el resultado es exactamente el mismo. Es, esto es phi. Entonces, al multiplicar este por sí mismo, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? O sea, phi por phi, entonces voy a tener el coseno cuadrado de alfa, el seno cuadrado de beta, ¿sí? Se me ponen en cuadrados en estas partes, ¿sí? Y por acá tengo el coseno cuadrado de beta también. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues lo que hacemos en primer lugar es factorizar beta y me queda el coseno cuadrado de alfa, el seno cuadrado de beta que me da 1. Al factorizar el seno cuadrado de beta con respecto a estos dos que están acá, ¿sí? Pues me queda el seno cuadrado de beta por el coseno de beta, que me da 1. ¿Sí? Eso en el producto interior, por supuesto. Sí, porque aquí lo estoy haciendo sobre el vector, pero aquí se los estoy explicando. Entonces, eso me da 1. En total, pues me queda solo esto, que es esto. ¿Sí? Y ya con esto, si nos damos a la tarea de calcular la integral, que no es nada del otro mundo, entonces proponemos la integral sobre S con respecto a F, producto interior, el diferencial de S. Esto sería equivalente, ¿sí?, a la integral doble sobre D de menos el seno en beta, ¿sí?, por la diferencial de beta, el diferencial de alfa, y esto sería equivalente a la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a pi, de menos, por supuesto, el seno de beta por el diferencial de beta, el diferencial de alfa. ¿Sí? Y esto calculándolo ya, haciendo las integrales, que ya es muy, muy, muy simple, la integral del seno de beta, pues es menos coseno, ¿sí? Coseno de beta, pues eso es, me va a dar 2, ¿sí? O sea, me va a dar 2. La integral de eso me va a dar 2 porque el coseno en 0 es 1, ¿sí? Y en pi es menos 1. Entonces, pues ahí se combina todo y me da 2, ¿sí? Me da el valor de 2. Y esto va a ser equivalente, bueno, ya la integral con respecto a alfa, pues será la integral de alfa de 0 a 2pi, que me da 2pi, multiplicado por menos 2 me va a dar menos 4pi. ¿Sí? Ese sería el resultado de este ejemplo. Por lo que nos podemos dar cuenta, pues no hay nada, nada complicado, nada del otro mundo, ¿sí? Y déjenme ver si explico otra cosa. Vamos a dar la definición de superficie orientada, pero antes vamos a explicar un poquito más sobre lo que pretendemos. ¿Alguna duda con respecto a esto? Para definir la orientación de una superficie,
¿sí? No es como definir la trayectoria, ¿no? Porque, por ejemplo, en la trayectoria, ¿sí? Si teníamos el punto, RA y el punto RB, pues podemos definir la trayectoria de esta forma, ¿sí? En una superficie lo vamos a hacer de manera distinta. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿para dónde me muevo, no? En la superficie. ¿Qué trayectoria me agarro para definir la orientación? O sea, no puedo definir la orientación en los términos sobre los cuales lo hice con respecto a las trayectorias. Sí, porque si yo trazo una trayectoria sobre la superficie, pues lo puedo hacer y puedo definir su orientación, pero eso no define la orientación de la superficie, porque puedo tener otra trayectoria que haga esto, ¿sí? Y puede variar porque pues puedo tener, por ejemplo, la trayectoria de el sentido de la trayectoria, vamos a ponerle alfa y beta. Sí, la trayectoria alfa me dice, tengo esta orientación y la trayectoria beta, tengo esta orientación. Entonces, ¿cuál es la orientación de la superficie? No lo puedo definir así de fácil. ¿Sí? Incluso podría voltearse la trayectoria para en los dos casos o que tengan trayectorias que se encuentren o que vayan hacia podemos definir las trayectorias hacia ese punto, ¿no? Y definir las trayectorias de tal manera que su orientación converja a ese punto. Entonces, se pueden dar diferentes factores y podemos tomar incluso una tercera trayectoria o n trayectorias que crucen por ese mismo punto. Entonces, ¿cuál es la orientación? No puedo dar una orientación en los términos sobre los cuales definí a la orientación en las trayectorias. Para la superficie necesito algo más. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hacer uso es de los vectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me paro en un punto, ¿sí? Voy a tomar otra superficie, ¿sí? Vamos a suponer que es la misma. Y me tomo el mismo punto que estaba yo señalando. Sobre ese punto, yo me fijo en los vectores normales o en el vector normal a ese punto, ¿sí? Ese vector normal, de alguna manera, me define algo. Me puede definir la orientación, por ejemplo, ¿sí? Eso es algo que se puede hacer. Entonces, el vector normal lo que me va a indicar es que si está apuntando de esta forma hacia afuera, por decirlo así, de la superficie, ¿sí? Porque podemos tener por ejemplo, un balón de fútbol americano, ¿sí? O un pan, ¿sí? Un hiperboloide, un paraboloide, perdón, un elipsoide. Tenemos un elipsoide. Ese elipsoide, pues lógicamente, si yo me pongo a ver, tiene distintos vectores que son normales a la superficie. Pero todos estos vectores que son normales a la superficie y que están por fuera del, del elipsoide, de alguna manera me dan la idea de que estamos con una orientación que puedo definir como positiva. Pero si yo tengo otro vector que está por dentro, ¿sí? Por dentro y que tiene y que también es normal, ¿sí? Es decir, n, vamos a ponerle que este sea
N1 es igual a N2, pero negativo. No se deja poner su índice 2. Ahí está, N2. Tenemos N1 y N2, donde uno con respecto al otro, pues lógicamente son el mismo, ¿sí? Pero N1 es menos, o es equivalente a menos N2. O sea, son paralelos, pero lógicamente apuntan en sentidos contrarios. Se deja poner el subíndice. En este caso, de esta forma podemos definir a las superficies, o sea, la orientación de una superficie, ¿sí? Y decir que una superficie orientada es una superficie de dos lados, ¿sí? Uno interior y otro exterior, ¿sí? El lado exterior, ¿sí? Será positivo y el lado interior será negativo. Entonces, para eso usamos los vectores, ¿sí? Que para todo punto, ¿sí? O sea, para todo punto x, y, z, para todo punto x, y, z en la superficie, para todo x, y, z en la superficie, ¿sí? Tenemos dos vectores n1 y n2, son vectores normales unitarios, se piden así, son vectores normales unitarios, donde n1 es equivalente a menos n2, ¿sí? Entonces, así es como se define una superficie orientada, ¿sí? De dos lados. Entonces, el lado positivo, ¿sí? Está definido por N1 y el lado negativo por N2. Entonces, podemos definir a N1 como X1, X2, X3, nada más por darles un ejemplo, ¿sí? X1, X1, X2, X3, ¿sí? Entre la norma de X1, X2, X3. Y ya eso, pues lógicamente lo podemos llamar N1 y N2 sería menos X1, X2, X3 entre la norma de X1, X2, X3. ¿Sí? Lógicamente, si a N2 le multiplicamos un negativo, pues es exactamente N1. Es nada más por darles un ejemplo. ¿Sí? Ya con eso, pues lógicamente estamos listos para pasar a la siguiente etapa. ¿Sí? Y no sé si me dé tiempo. Es que me extendí un poco con la explicación sobre la integral de flujo. Bueno, lo voy a dejar aquí y en la próxima sesión vamos a trabajar con ejemplos, ¿sí? Voy a trabajar única y exclusivamente con ejemplos. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos con detalle de integrales de este tipo, ¿sí? Porque aquí tengo un ejemplo, pero no sé si lo vaya yo a terminar porque sí está un poco largo. Sí. Bueno, más que nada en la explicación, porque sí me gustaría explicarlo con mayor detalle. No creo que me vaya a dar tiempo para lo que nos queda. Bueno, lo voy a dejar aquí y con esto concluimos esta sesión. Nos veríamos la próxima, el miércoles. Y recordando que tenemos clases el día de mañana, el día del miércoles, el jueves, ¿sí? Y la próxima semana, ¿sí? Para concluir el año más que nada, ¿sí? Entonces nos vemos.
Hasta pronto. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's